Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad les hablaremos sobre los delitos tributarios. ¿Qué son los delitos tributarios? El delito tributario es una conducta dolosa que consiste en el incumplimiento grave y fraudulento de las obligaciones establecidas por la normativa fiscal, con el propósito de eludir total o parcialmente el pago de tributos o de obtener indebidamente beneficios fiscales, devoluciones o incentivos estatales. Este tipo de delito se caracteriza por el dolo, donde la persona actúa con conocimiento y voluntad de defraudar al fisco. La gravedad, que no basta con un error o una omisión formal, debe tratarse de una conducta que causa un perjuicio significativo al sistema tributario, y la tipicidad, que es la conducta que debe estar expresamente descrita y sancionada como delito en la ley penal tributaria. Di- Diferencias entre la infracción administrativa y el delito tributario. La infracción administrativa pertenece al ámbito del derecho administrativo sancionador y se refiere al incumplimiento formal, menor o intencional de las obligaciones fiscales, como omisiones, errores o retrasos sin ánimo de defraudar. Se sanciona con multas o recargos impuestos por la autoridad tributaria. Mientras que el delito tributario forma parte del derecho penal y exige una conducta grave, dolosa y fraudulenta, donde se orienta a evitar tributos o conseguir beneficios fiscales indebidos, causando un perjuicio significativo al orden tributario. Su sanción corresponde al juez penal y puede incluir penas como multas penales, inhabilitaciones o incluso la prisión. Así, mientras la infracción administrativa responde a una falta de cumplimiento técnico o negligente, el delito tributario implica una violación consistente, grave y engañosa al sistema fiscal. El bien jurídico protegido es el orden tributario, entendido como el conjunto de principios, normas y mecanismos que garantizan la correcta recaudación de los tributos por parte del Estado. Por tanto, el bien jurídico protegido no es únicamente el patrimonio del fisco, sino la integridad, equidad y eficacia del sistema fiscal que sustenta la solidaridad entre los ciudadanos y la distribución justa de la carga tributaria. Los delitos tributarios lesionan este bien al socavar la confianza en el sistema, distorsionar la competencia leal entre contribuyentes y poner en riesgo la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales. Continuando con la exposición, seguimos con los tipos de delitos tributarios en el Perú. Tenemos en primer lugar la defraudación tributaria, que ocurre cuando el contribuyente oculta información relevante, simula operaciones o realiza maniobras para evitar total o parcialmente el pago de tributos. Este delito exige dolo, es decir, la intención consciente de engañar al fisco. Por la gravedad de la afectación del interés fiscal, la ley establece penas severas que pueden llegar hasta los 12 años en caso de agravantes. Luego tenemos la obtención indebida de devoluciones. Este delito se configura cuando el contribuyente solicita devoluciones de tributos, como el IGB, basándose en operaciones inexistentes o documentación falsa. En esencia, se trata de un aprovechamiento irregular de los mecanismos de devolución del Estado, con el fin de obtener un beneficio económico injustificado. Luego tenemos el uso de comprobantes falsos, que aquí se sanciona tanto el que fabrica como el que utiliza comprobantes de pago falsos, adulterados o inexistentes. El objetivo suele ser sustentar gastos ficticios o generar crédito fiscal que no corresponde. Este delito es muy común en esquemas de evasión y suele presentar penas más elevadas debido al nivel de organización que implica. Luego tenemos el ocultamiento o destrucción de libros contables. Este delito consiste en destruir, ocultar o alterar libros y registros contables para impedir que la administración tributaria verifique la real situación económica del contribuyente. La conducta afecta directamente a la función fiscalizadora de SUNAT, por lo que también es penalmente relevante. Luego tenemos la resistencia o desobediencia a la fiscalización, que se presenta cuando el contribuyente obstruye, demora o impide las actuaciones de fiscalización de la SUNAT. No se trata de simples negligencias, sino de actos deliberados de desobediencia que buscan dificultar el control tributario. Tenemos también el contrabando, que implica ingresar, transportar o sacar mercancías del país evadiendo los controles aduaneros.
Generalmente se realiza para evitar el pago de tributos o para comercializar productos ilegales. La pena depende del valor de las mercancías y puede aumentar si existe organización delictiva. También tenemos el comercio clandestino, el cual se presenta cuando se comercializan o almacenan mercancías que no cuentan con la documentación tributaria o aduanera correspondiente. Luego tenemos la receptación aduanera, el cual se configura cuando una persona adquiere, transporta o almacena bienes que provienen del contrabando, sabiendo o debiendo saber su origen ilícito. La conducta fomenta la cadena del comercio ilegal, por lo que también se sanciona con severidad. Y por último, tenemos la falsedad documental aduanera, que es presentar documentos falsificados o adulterados durante operaciones de importación o exportación, con el fin de reducir el pago de tributos o alterar el valor real de las mercancías. Este delito afecta directamente el control aduanero y los ingresos del Estado. Bien, en esta parte tenemos a los elementos objetivos y subjetivos del delito tributario, empezando con el sujeto activo, que viene a ser la persona que comete el delito tributario, que normalmente es el contribuyente o el obligado tributario, es decir, la persona natural o el representante legal de una empresa, que teniendo el deber de pagar impuestos o declarar correctamente, realiza actos de defraudación al fisco. También puede ser el responsable o quien, sin ser directamente el contribuyente, tiene a su cargo el cumplimiento de obligaciones tributarias, como por ejemplo el representante legal que firma declaraciones falsas. Luego tenemos al sujeto pasivo, quien viene a ser el Estado, a través de la administración tributaria, en este caso la SUNAT, que resulta perjudicado porque no recibe tributo de la empresa que le corresponde o de la persona que le corresponde. En términos tributarios, el sujeto pasivo es el titular del derecho a percibir el tributo y en términos penales es la víctima de la defraudación. Luego tenemos la conducta típica. En este caso es el comportamiento que la ley describe como delito. En el caso de los delitos tributarios se refiere a las acciones o omisiones que tienen como finalidad engañar a la administración tributaria para pagar menos impuestos o no pagarlos. Algunos ejemplos son, por ejemplo, ocultar ingresos o ventas para la base imponible parezca menor, emitir o utilizar comprobantes falsos o simulados, por ejemplo, facturas, boletas, recibos, para inflar gastos y reducir la resta imponible, no inscribirse en los registros tributarios para evitar control fiscal, presentar declaraciones juradas falsas, llevar doble contabilidad o manipular libros y registros contables. En este caso, estas conductas deben de estar previstas en la ley penal tributaria, de acuerdo al principio de legalidad, y también producir un perjuicio económico al fisco o al menos poner en peligro serio la recaudación. Luego el dolo, que es la intención de defraudar. En los delitos tributarios tenemos que la regla general es que se exige el dolo y no basta solamente la culpa o el simple error del administrado. En este caso, el dolo en el delito tributario es la intención consciente de defraudar al fisco y el autor sabe que está ocultando, falseando o manipulando información tributaria y aún así lo hace buscando pagar menos impuestos o evitar totalmente su pago. Los elementos del dolo en este contexto son el conocimiento y la voluntad. El conocimiento es el en el que el sujeto conoce su obligación tributaria, sabe que debe declarar, pagar, emitir comprobantes, etcétera, y sabe que la información que presenta es falsa o incompleta. Y sobre la voluntad tenemos que decidir actuar de esa manera, es decir, quiere producir la defraudación o aceptar el resultado. Aquí no estamos frente a un error de llenar un formulario, sino frente a una conducta deliberada. La persona sabe que engaña a la SUNAT para pagar menos. Un simple error contable o una interpretación razonable de la norma, sin intención de engañar, no debería de clasificarse como un delito, sino como una infracción administrativa. El concurso de delitos. Tenemos que el concurso de delitos se presenta cuando a partir de uno o varios hechos se cometen dos o más delitos que pueden ser perseguidos y sancionados penalmente. Las formas de concurso, en este caso, son el concurso ideal, que establece que una sola conducta vulnera dos o más tipos penales, por ejemplo, presentar documentos falsos para defraudar al fisco, que a la vez constituye falsedad ideológica y delito tributario. Dos, concurso real. El sujeto comete varios delitos diferentes en distintos actos. Por ejemplo, en un periodo realiza defraudación tributaria,
y en otro, además, un delito de lavado de activos con el dinero que ahorró al no pagar tributos. Y tres, el concurso aparente de leyes. Dos normas parecen aplicarse al mismo hecho, pero en realidad solo una debe regir, porque absorbe o desplaza a la otra por especialidad, subsidiariedad, consunción, etc. Ejemplo, la norma especial del delito tributario puede desplazar a la norma general de estafa si el bien jurídico central afectado es la recaudación tributaria. La relación con otros delitos frecuentes tenemos la falsedad documental por uso de facturas falsas o documentos adulterados, el lavado de activos cuando el dinero no declarado se introduce al sistema financiero y delitos contables si el código los regula. Dando pase con el procedimiento de persecución penal tributaria. El procedimiento de persecución penal tributaria es el camino que siguen las autoridades cuando detectan que una persona o empresa no solamente ha cometido una infracción administrativa, sino un delito tributario que debe investigarse penalmente. Este proceso tiene varias etapas y cada una involucra a distintas instituciones del Estado, empezando por el rol de la SUNAT y la Procuraduría Pública. El de la SUNAT es realizar fiscalizaciones y auditorías para verificar si los contribuyentes declararon correctamente sus impuestos, recabar pruebas, que son libros contables, comprobantes, correos, inventarios, movimientos bancarios, entre otros. Luego, emitir informes cuando encuentran indicios de delito. Y por último, formular una denuncia penal, porque SUNAT es el órgano de control que detecta y comunica los hechos al Ministerio Público. Luego, la Procuraduría Pública de la SUNAT representa al Estado durante el proceso penal. Se constituye como un actor civil exigiendo la reparación civil. Esto quiere decir que el imputado pague el monto del perjuicio económico causado al Estado. Y por último, acompaña al fiscal durante toda la etapa penal. La segunda es denuncia penal y sus etapas. Cuando la SUNAT identifica al contribuyente que no solo cometió un error, sino una acción dolosa para defraudar, prepara un informe técnico y lo presenta al Ministerio Público. Las etapas son las siguientes. La detección del presunto delito. Esto surge de una fiscalización o de una información cruzada, ya sea bancos, aduanas, comprobantes electrónicos, entre otros. Segundo, tenemos la elaboración del informe de indicios, donde la SUNAT analiza todos los documentos, establece los hechos, el monto del perjuicio y cómo se configuraría el delito. Luego está la presentación de la denuncia al Ministerio Público, donde la SUNAT presenta la denuncia formal ante la Fiscalía Penal y se adjunta todo el sustento contable y probatorio. Por último, tenemos el inicio de investigación preliminar, en donde el fiscal abre la investigación y puede realizar declaraciones de testigos, pericias contables, la requisición de cuentas bancarias y los allanamientos si es que este llega a ser necesario. Luego tenemos la investigación fiscal y la judicialización. La investigación preparatoria, que es la etapa fiscal, es donde el fiscal busca determinar si realmente exige un delito tributario. Aquí suceden tres cosas principales. La primera sería la recolección de pruebas, que es la contabilidad, correos, actas de SUNAT o movimientos financieros. Luego tenemos la determinación del dolo, que es demostrar que hubo una intención de defraudar. Y por último tenemos la identificación de los responsables. Ya pueden ser gerentes, contadores, representantes legales, etcétera. Si es que el fiscal encuentra pruebas suficientes, pasa a la siguiente fase, a la fase de acusación, en donde el fiscal presenta una acusación formal ante el Poder Judicial, donde solicita que la pena considerada apropiada serían los años de prisión, la reparación civil para el Estado y las medidas accesorias, que pueden ser inhabilitaciones o los decomisos. Por último, tenemos el juicio oral, que es en donde se presentan las declaraciones. El juez evalúa si es que el imputado cometió o no el delito y finalmente dicta sentencia. Las medidas cautelares en los delitos tributarios. Las medidas cautelares se aplican para asegurar que el Estado pueda cobrar la deuda o evitar que el investigado oculte los bienes. Los más comunes pueden ser el embargo, en donde tenemos tres. El embargo en forma de retención, que es en donde se congela el dinero en las cuentas bancarias. El embargo en forma de inscripción, que se registra en la SUNAR un gravamen sobre bienes muebles o bienes inmuebles. Y el embargo en forma de secuestro, que se toma posesión de los bienes específicos. Por otro lado, tenemos la incautación, en donde se retiran los bienes del imputado cuando se parte del delito o se sospecha riesgo de ocultamiento. Un ejemplo podría ser la mercadería no declarada o los documentos contables falsificados. Por último, tenemos la comparecencia o detención. Dependiendo del riesgo de fuga o de obstaculización, tenemos la comparencia, que es donde el imputado debe presentarse periódicamente, y la prisión preventiva, que solamente se da en casos graves.
Bien, continuando con la exposición, hablaré sobre las consecuencias jurídicas y las sanciones. La naturaleza de la sanción en el delito penal tributario es considerado una forma agravada de defraudación al Estado, por lo que las sanciones son más severas que en el ámbito administrativo. Su finalidad es proteger la recaudación fiscal y desincentivar conductas de evasión que afectan los ingresos públicos. Las penas preventivas de la libertad. La defraudación tributaria está sancionada con pena preventiva de libertad de 5 a 8 años, según el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria. Sus agravantes son, por ejemplo, si se utilizan documentos falsos, si hay un monto elevado de perjuicio fiscal, si existe participación de organización criminal y si se usa un régimen tributario especial para defraudar. Las penas accesorias. Inhabilitación. Prohibición para ejercer comercio, administrar negocios o ser representante legal de empresas. Pérdida de beneficios tributarios. Cancelación de exoneraciones. Regímenes especiales o devoluciones pendientes. Por último, decomiso. Pérdida de bienes, contabilidades, equipos o documentos utilizados para cometer el delito. Responsabilidad de personas jurídicas. Las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos tributarios cometidos por sus directivos o representantes. Las consecuencias para las empresas serían las multas elevadas, las suspensiones de actividades, la clausura temporal o definitiva en casos graves, la pérdida de licencias o los permisos, incluso en registros de proveedores y sanciones del Estado. Y la reparación civil y los efectos económicos es la obligación de pagar las deudas totales. El condenado debe cancelar el tributo omitido, los intereses y las multas. También tiene que hacerse el cálculo de perjuicio. Lo hace la SUNAT y se incorpora en el proceso penal como reparación civil. Por último, sus efectos económicos adicionales son el daño reputacional, la pérdida de clientes o contratos con el Estado y problemas para acceder a los créditos. Muchas gracias.